Ok, aquí estamos. ¿Cómo puedo vencer las tentaciones? ¿Qué es la tentación? La tentación es ese momento en la que reconocemos que tenemos la opción de obedecer o desobedecer. Y para eso me gustaría compartirte una pequeña definición la cual me llamó la atención y dice: la tentación es muy común en todas las personas. La tentación a pecar comenzó en el jardín con Adán y Eva, continuó a través del tiempo hasta que Jesús fue tentado y nos ha acechado a todos desde ese entonces. La tentación es la invitación al pecado. Pecar es actuar contra la voluntad de Dios. Con frecuencia nosotros pensamos el pecado como una lista de crímenes, pero realmente es más que eso. El pecado es pensar, actuar y tener motivos opuestos contra la voluntad de Dios. Desde el momento en que nosotros decidimos entregar nuestra vida a Jesús, decidimos seguir a Jesús, el enemigo ha trabajado maquinando, el enemigo está trabajando todos los días para que nosotros caigamos en tentación, para que nosotros pequemos. Y usted se preguntará, ¿y cuáles son esas tentaciones? Y como primer punto me gustaría mencionarte cómo poder identificar y qué manera caemos, de qué manera pecamos. Hoy en día estamos abiertos a cualquier cosa que Satanás quiere usar para atacarnos. Y es importante identificarlo. Veámoslo de esta manera. Hay pecados externos y pecados internos. Los pecados externos son los pecados como el robar, matar, maldecir, mentir, la inmoralidad, consumir sustancias dañinas para nuestro cuerpo, ir a lugares inapropiados, involucrarnos a cosas que no edifican. Y por eso es importante evitar compañeros, amigos que influyan a que nosotros pequemos. Evitar amistades que no edifican. Al contrario, nosotros debemos influir en la vida de aquellos. Como cristianos debemos de reflejar lo que somos. Es importante decir no a esas cosas. No consientas esas pequeñas cosas que te pueden llevar a consecuencias muy graves. Y por otro lado, los pecados internos se vuelven más común entre nosotros, tanto como el que es y no es cristiano. Los pecados internos son aquellos como el odio, la codicia, avaricia, el orgullo, celos, envidia, egoísmo. Son aquellos que nosotros no podemos ver, pero sí podemos sentir en nuestro corazón. Y Satanás espera que caigamos en cualquier tentación para pecar. Y usted puede decir: no, estas cosas no son comunes en mi vida, o no he matado a nadie, no tengo amigos con vicios, no odio a nadie, he perdonado, etc. Pero tristemente pecamos en secreto y estamos expuestos todos los días. Usted puede estar lejos de la sociedad, puede estar alejado de aquellas personas que le pueden hacer pecar, puede estar apartado de todos allá afuera. Tristemente hoy en día todos estamos adentro, todos estamos ocultos, que en cualquier momento podemos pecar, podemos caer en tentación. Y una de las tentaciones que podemos ver es en las redes sociales, es a través de las plataformas, y sin darnos cuenta es allí donde a veces caemos. El enemigo hoy en día te puede presentar un link en la cual tú puedes hacer clic y allí puedes abrir a muchas cosas y de momento podemos pecar, podemos caer en tentación, ver algo que no teníamos que ver, pensar en algo que no teníamos que pensar. Recuerda que Satanás espera que caigamos en cualquier tentación para pecar. Jóvenes, necesitamos cuidar nuestra mente, necesitamos cuidar nuestro corazón. No demos espacio a esos pensamientos. Nuestra sociedad vive bombardeada por las acechanzas del enemigo. Y su objetivo es destruirnos. Y usted se pregunta, ¿puede Satanás obligarme a pecar? Pues no, él no puede obligarnos a pecar, pero Satanás puede tentarnos para que pequemos, pero no puede obligarnos a pecar. Nosotros tenemos el libre albedrío, el poder escoger hacer lo bueno o hacer lo malo. Y también las tentaciones vienen de nuestros propios deseos. Tengamos cuidado, por naturaleza el pecado está en la carne. Caemos en tentación cuando nos permitimos pensar ciertos pensamientos, ir a lugares
donde no deberíamos ir y tomar decisiones basadas en nuestros deseos. Todos somos tentados. Veamos a Jesús como nuestro mayor ejemplo. Él venció al enemigo y fue con la palabra. Cuando fue tentado 3 veces en el desierto, Jesús respondió con la palabra de Dios. Escrito está, Jesús enfrentó al enemigo y lo venció. Y usted puede decir, pero es Jesús, el único hombre perfecto en esta tierra, el único hombre que no llevó pecado en él. ¿Y cómo puedo ser yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Y antes de responderte, quisiera compartirte una historia que, wow, me encanta. Y dice, una niña había aprendido cómo tener victoria sobre la tentación. Y alguien le preguntó, ¿cómo lo había hecho? Ella respondió, antes, cuando el diablo venía a tocar a mi puerta para que yo cayera, yo iba a la puerta y le decía, no entres, no entres. Aún así, él entraba. Fueron tantas veces lo mismo, pero ahora, cuando el diablo viene a tocar a mi puerta, yo digo, Señor Jesús, ¿podrías por favor abrir la puerta? Y cuando la puerta es abierta y el diablo ve a Jesús, se inclina hacia el suelo y dice, lo siento, he venido a la puerta equivocada, y se marcha. ¡Wow! El secreto de la victoria es depender de Jesús. Que Él viva en nosotros, en lugar de sobrellevar las cosas por nuestras propias fuerzas, ya que todo nuestro esfuerzo para resistir serán débiles. Por nuestras propias fuerzas en cualquier momento caeremos. No debemos pensar como el mundo piensa, no debemos caminar de la misma manera que el mundo camina. Como cristianos necesitamos depender de Dios, vivir en la plenitud de Jesús. Y para eso veremos el último punto, cómo vencer las tentaciones. ¿Qué debo hacer para vencer las tentaciones? Depender de Jesús. Tener el deseo de conocerle cada día más. La oración es muy importante como cristianos. Como jóvenes luchamos, batallamos con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestra carne. Es muy importante que nosotros construyamos esa relación con Dios para depender más de Él. En cualquier situación, Dios va a estar presente. El Espíritu Santo nos va a llevar. Busca tu espacio, busca tu momento, o en cualquier momento, cuando vayas a la escuela, cuando vayas al trabajo, cuando estés manejando, invita a Jesús. Ten una plática con Él. Platica como si estuvieses hablando con tu mejor amigo, con tu mejor amiga, y por fe vas a saber y vas a creer de que Dios te está escuchando, que Dios está presente. Por fe sabemos de que Dios siempre ha estado allí, y es muy importante tomar en cuenta eso para que cuando estos momentos llegan a nuestra vida nosotros estemos fuertes ante cualquier situación. Pero la oración constante es muy importante. La oración es una plática, es conversar con aquel que te creó, con aquel que sabe tus tentaciones, tus debilidades, tus deseos, tus sueños. Es muy importante que creamos esta relación constante con Dios. Debemos meditar en la palabra, leer pasajes bíblicos, escuchar prédicas, meditar mensajes, aprender textos, para que cuando nosotros estemos en cualquier situación, de la misma manera podemos pensar qué es lo que Dios nos dice, qué es lo que Dios nos recomienda. Y hay momentos donde nos sentimos tal vez frustrados, decepcionados, enojados, nostálgicos. En lugar de ir a un lugar donde no debemos ir, tal vez escuchar canciones más tristes, más nostálgicas, pongamos nuestros himnos, cantemos, adoremos, cantemos alabanzas, que eso fortalece en el Espíritu. La Biblia dice que no debemos entristecer al Espíritu Santo, ya que en esos momentos lo que necesitamos es fuerza, es palabras de motivación, de exhortación, para poder seguir y continuar y pensar con la cabeza fría. Así que seamos luz, amemos y adoremos a Dios siempre. Reprendamos al pecado con la palabra de Dios. Y otra de las cosas que sí funcionan es practicar con personas maduras espiritualmente. Esto también fortalece. Pidamos consejo, desahoguémonos, tratemos de platicar con nuestros líderes, de contar nuestra situación. Habla, tienes que hablar con alguien. Es importante la oración, es importante meditar la palabra, pero también es importante que tengamos
confianza con nuestros líderes, con nuestros tutores, nuestros mentores, para que tengamos ese apoyo que necesitamos. Ocupémonos más en el ministerio. Cuando nosotros estamos ocupados en el ministerio, en la iglesia, en la congregación, hay muchos cargos, nuestra mente va a estar ocupada. Como dicen los predicadores, entre más te ocupas en el ministerio, entre más te ocupas en el reino, menos tiempo hay para pecar. Es muy importante que tomes en cuenta esto. Jóvenes, huyamos del pecado, huyamos de las tentaciones. Cuando nosotros vemos y podemos identificar que es una tentación que nos va a llevar a pecar, huyamos, corramos de eso. No nos conviene por un momento, por ese instante, no nos conviene, porque al final de cuentas eso trae consecuencias a un futuro. No hagamos caso a la carne, no le demos espacio a esas tentaciones, no pequemos. Y para terminar, me gustaría compartirte un pasaje de la Biblia en Salmo 119:11 y dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En esos momentos, cuando estés presente ante una tentación, ante cualquier situación, medita en un pasaje bíblico. En lo personal, ese texto me encanta y es uno de los textos que también me fortalecen y me hace recordar de todo lo que Dios me ha dicho. Es importante que nos alimentemos, que cuando nosotros estemos en esas situaciones, nosotros podamos identificarlo y reprenderlo con la palabra de Dios. Y así el Espíritu Santo nos va a guiar conforme su voluntad. No es fácil, como la Biblia lo dice, la carne es débil, pero al lado de Jesús todo es posible. Si nosotros hemos caído, hemos dado espacio a esas tentaciones, sabemos de que tenemos a un Dios justo, un Dios amoroso, que Él perdona. Es importante confesarlo para que Él pueda ver nuestro arrepentimiento y que nuestro arrepentimiento sea de corazón. En Él encontramos paz, encontramos refugio, encontramos consolación, porque Él es nuestro todo. Así que por favor te motivo que en estos tiempos guardes tu corazón, guardes tu mente, que todo lo que esté lleno, todo lo que te alimenta sea de la palabra de Dios, para que te fortalezcas espiritualmente. En Jesús hay libertad. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. No puedo decir